¿no? O sea, quédense con esta idea de que los discursos arbóreos tienden a ser como un árbol. Tienen una raíz, una base, están muy bien plantados, crecen hacia un lugar y tienen una función. Y el discurso rizomático es descentralizado, no tiene un centro per se, o sea, no es geométricamente, no es como una rueda, no crece del centro hacia afuera, sino que no tiene centro, o sea, no hay un punto de partida, sino que son conexiones multidireccionales hacia todos lados que pueden generar una serie de cosas. ¿Okay? Cuando hablamos de estos discursos rizomáticos, voy a dar unas 4 características que me parecen importantes de este discurso rizomático. El primero es que es no jerárquico, ¿ok? No jerárquico en el sentido de, por ejemplo, como existe en la filosofía, que Deleuze criticaba bastante, esta idea de que existe como una jerarquía entre los diferentes tipos de filosofía, ¿no? O sea, se daban pues las grandes filosofías y después las pequeñas filosofías, como epistemología, lógica formal, ética y lo que tú quieras. Y después habían las filosofías pequeñas como prácticas aplicadas, otros temas distintos que parecían menos importantes. Deleuze como que mueve un poco esto y también cuestiona mucho la idea de que exista una historia lineal de la filosofía. Y piénsenlo así, de hecho la manera como se nos cuenta la historia de la humanidad es bastante arbóreo, ¿no? En el sentido de venimos de una época, pasamos a otra época, suceden una serie de cosas y la historia parece ser bastante lineal. O sea, parece ser bastante lineal en el sentido de que parece que tiene un gran hilo conductor y sus pequeñas ramificaciones. Y lo que dice... o sea, el análisis que se trata de hacer desde el discurso arbóreo es que pues no necesariamente. A lo mejor hay muchas otras fuerzas muy tenues en la historia, muy sutiles en la historia, que juegan un papel tal vez tan importante, tan contingente, tan constituyente como estas macrofuerzas, estos macros eventos que le atribuimos a la historia, pero no son nombradas como tal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una predisposición al discurso arbóreo. Okay, esto es importante. ¿Por qué el discurso rizomático es un discurso que está muy asociado con la creatividad? De hecho, hace poquito escuché que inclusive Zetangana hace algo parecido en su proceso creativo. Como que, bueno, no tiene proceso creativo mientras no se le ocurre una gran idea. Y ya después que se le ocurre una gran idea, sí tiene un proceso creativo un poco más formal. Pero esa primera parte de permitir que las conexiones entre las variables que no tienen relación aparente generen un ámbito de creatividad parece bastante rizomático. Y de hecho aquí es raro, vayan a buscar mis primeras entrevistas sobre mi postura de la creatividad. Y es algo que yo ya creía, ¿no? Entonces, pues obviamente me tengo que poner a pensar si eso es sesgo de confirmación, que estoy de acuerdo con Deleuze, porque era algo que ya creía antes y lo encontré en él, igual que me pasó con la dialéctica de Hegel, de alguna manera. Pero lo interesante ahora es que, digo, la dialéctica y el discurso rizomático un poco que se oponen, porque la dialéctica sí habla de un proceso histórico que necesita el antagonismo, la negación de la negación para ir hacia adelante, y el discurso rizomático no, habla de diferencias puras, ¿no? Como de fuerzas, de intencionalidades o potencialidades de las cosas. El caso es que me encontré medio en autoconfirmación, porque yo siempre había pensado que la gente más creativa era la gente capaz de encontrar conexiones entre variables que no tenían una relación aparente. O sea, relación aparente. ¿Por qué? Porque desde el discurso rizomático lo que se trata de entender de alguna manera es como el mundo de Spinoza, donde, a ver, todo tiene alguna conexión. El hecho de que nosotros no le podamos dar sentido o no le encontremos el sentido no hace que esa conexión pueda ser a lo mejor menos constituyente o menos relevante para la manera como funciona nuestro mundo. Entonces, el creativo muchas veces al hacer el pensamiento creativo rizomático encuentra estas relaciones entre variables que pueden tener relaciones muy sutiles para después exponencializarlas, ¿no? Entonces, digo, la primera característica del discurso rizomático es que no es jerárquica, o sea, no tiene jerarquías del tipo hay cosas más importantes que otras. Como no hay centro, tampoco hay prioridades, o sea, no existe tal cosa. De hecho, todas estas conversaciones rizomáticas son muy importantes para el transhumanismo, posthumanismo, terrestrialismo, o sea, todas estas nociones que son posthumanas en el sentido de decir, el discurso arbóreo ponía al hombre en el centro de la narrativa, o sea, un tipo de humanismo. El posthumanismo es un discurso rizomático porque pone al hombre como uno más dentro de una serie de variables importantes a ser consideradas para el bienestar o para el progreso. ¿Okay? Ese es un muy buen ejemplo de cómo funcionaría un discurso rizomático. El segundo, fomenta o más bien abraza la multiplicidad en contra de la singularidad. O sea, en lugar de decir que existen estos grandes eventos constituyentes que son los parteaguas de la historia, como las revoluciones, el hecho, la guerra, la historia, la muerte, la vida, el discurso rizomático le da mucho lugar a la multiplicidad, al hecho de que, pues digo, a través del discurso rizomático pueden suceder muchas cosas al mismo tiempo en muchos frentes diferentes. Y todas ellas con sus diferentes efectos unas sobre otras, sin necesariamente antagonizarse o sin necesariamente cancelarse las unas a las otras. El tercer punto importante de los discursos rizomáticos es que no hacen ruptura, o más bien
Creo que les comentaba, si cortas el discurso rizomático en un lado, no importa dónde lo cortes, la idea es que se repara y vuelve a crecer, ¿ok? Muy en el pensamiento de cómo funcionan los hongos. Entonces, por ejemplo, una escuela de pensamiento que llega a un punto límite de su conocimiento, no se debería de terminar ahí, sino que lo que debería hacer es buscar otras maneras de conexión con otras líneas de pensamiento para seguir su crecimiento. Entonces, dejar una filosofía o vamos a suponer, un sistema filosófico que fuera arbóreo, que llegas a un punto donde ya no puede crecer y para, un sistema filosófico o de pensamiento rizomático, cuando llega a un punto donde ya no puede crecer, lo que hace es que se incorpora con otros sistemas rizomáticos de pensamiento y sigue proliferando. Y el último es que de alguna manera el discurso rizomático tiende a ser cartográfico, pero no necesariamente como un mapa en el sentido tradicional de las cosas. Vamos a pensar, el discurso, en lugar de tener una intención específica de objetivo de comunicación, el discurso lo que busca hacer, el discurso rizomático lo que busca hacer es pintar como una cartografía de lo que existe. O sea, tratar de incorporar todas estas pequeñas peculiaridades que existen entre muchos sistemas que tienen relación, que para veces para nosotros no son relaciones aparentes, y vincularlas para ver así cómo se genera valor, ¿ok?